El 21 de mayo se conmemora el combate naval de Iquique. En Ya, Chile. ¿conocen lo que pasa cuando, por ejemplo, humanizan Firefox y hacen un personaje de Sí. Firefox y de Chrome y de... Tengo miedo a lo que va esto, pero sí entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Sígueme, sígueme. Lo guillinga que Eh, dicen. confía, confía, confía. Ya. Yo me comunico mejor con un lenguaje visual que hablado. Espero que no se note en este podcast. Em, pero Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de ¿Qué ya está pasando? Tu podcast donde hablamos de inteligencia artificial y tecnología aplicada a los negocios. Hoy vamos a hablar de todo lo que está pasando con la inteligencia artificial y el arte. Todas estas inteligencias que permiten crear imágenes, videos y cosas de ese estilo. Pero queremos darle un giro, porque lo queremos hablar desde la perspectiva del artista, cómo esto afecta a las personas que actualmente hacen arte y cómo ellos también podrían adoptar estas tecnologías para acelerar ciertos procesos. Así que para eso tengo el gustazo de traer con nosotros a Pellello, un ilustrador chileno especialista o especializado en juegos de mesa, juegos de carta y juegos de rol, y que además hace clases de dibujo para la animación digital y de anatomía en el Duoc Chile. Pellello, ¿cómo estás? Oli, Oli. Bien, gracias. Oye, hace tiempo no nos veíamos, pero no sé, siento que de repente es como que no pasase ni un solo día. Sí, sí, ahí tengo que hacer al tiro la confesión. Yo trabajé con Pellello, yo trabajé hace ya ha sido unos 8 años atrás, 6 años atrás, en el juego de cartas chileno Mitos y Leyendas. Yo estaba en el área de marketing y obviamente Pellello era uno de los del staff de ilustradores ahí ilustrando unas cartitas bien entretenidas. Nos veíamos en casi todos los eventos, así que me alegro mucho de tener la excusa para volver a hablar contigo e invitarte a esta conversa. Y también tenemos con nosotros a Nacho, que es de la casa. Nacho, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias. Todo bien por acá. Qué bueno, buenísimo. Entonces, vamos al tiro al tema, porque me interesa mucho entender un poquito qué o cómo lo están percibiendo desde el lado del artista, porque está todo este mito o Ujú. esta frase que da tantas vueltas como la inteligencia artificial nos va a quitar los trabajos, que aplica para todo trabajador de conocimiento, sea un ingeniero comercial, un ilustrador o un cineasta, ¿cierto? Para cualquiera puede aplicar. Pero yo no estoy muy de acuerdo con esa frase, yo creo que hay un poquito más de profundidad ahí, pero me gustaría ver, tú que estás metido en el mundo de la ilustración, imagino que has visto todo lo que ha pasado, ¿cómo lo perciben desde allá? ¿Qué han visto con estas herramientas? ¿Qué opinión les da? Mira, en mi caso yo jamás he pensado que la IA me va a quitar la pega. No por un tema de orgullo ni nada por el estilo, sino porque entiendo que es como un puente para estas personas que de repente no son tan buenas en un lenguaje visual, como produciendo imágenes como lo somos los ilustradores. Yo no lo considero de nuevo una amenaza. De hecho, la IA es una herramienta súper potente. No es como... al principio la discusión era así como, ya, pero la IA, ¿es buena o es mala? Era una discusión muy... yo la encontraba un poquito burda, como, ya, pero malo o bueno, así como... Claro, muy binaria. Sí, era como una conversación como... Da lo mismo si es mala o buena, porque ya la tenemos instalada y no vas a hacer, por más que reclames, no la vas a retirar. Onda, es algo con lo que tienes que vivir. Entonces, antes de ponerte como a pensar, es mala o buena, es simplemente una herramienta. Y cuando yo hablo de herramienta, me refiero así como, tú con por ejemplo, con un martillo puedes construir una casa, como podéis pegarle un martillazo en la cabeza a alguien y romperle la cabeza, ¿cachai? Entonces, cualquiera de los dos como usos, entre comillas, no hace que la herramienta, el martillo en este caso, así como siguiendo la metáfora, el martillo sea malo. ¿Cachai? Entonces, en mi caso, yo sí tengo un par de trancas respecto a cómo se han hecho las cosas respecto al arte, sobre todo con las IAs que generan imagen, como por ejemplo Stable Diffusion, que tomaron un montón de bancos de imágenes, de ilustraciones que pertenecían a ilustradores para nutrir su IA de generación de imagen. Entonces tú lo que hacías era poner el prompt tipo, quiero, qué sé yo, un dragón atacando un castillo en el estilo de, Claro. pongámosle el nombre, Carla Ortiz, que fue la que estuvo ahí con los senadores en Estados Unidos hablando sobre el tema de la IA, con también el tipo de Stable Diffusion. Y ahí, ese video es larguísimo. Ujú. Ya a mí no me dio para comerme ese video entero, era demasiado largo, porque fueron varias sesiones. Y claro, tomaron imágenes de Carla Ortiz sin autorización y de un montón de artistas
de los que hay una lista, de hecho, de quienes se sabe que tomaron obras sin autorización para nutrir esta IA. Entonces, ¿cuál es el problema en este caso? Que si un artista quisiese dar su obra para alimentar una IA, no hay ningún problema, es su opción, pero que sea una opción. Entonces el problema aquí no tiene que ver con la IA genera imágenes y es una competencia para mí que también genera imágenes, sino el hecho de que están tomando mi obra, ¿cierto? Y la están usando sin autorización y finalmente eso ni siquiera me trae un rédito a mí, porque lo que hace es, me podría incluso perjudicar como artista. No me hace más conocido el hecho de que la IA genere imágenes con mi estilo, porque de hecho podría ir en desmedro mío si es que después alguien genera una imagen con mi estilo de manera tan convincente. Hablemos, por ejemplo, de Genso. Genso tiene un estilo que es el estilo de Genso. Tú ves una imagen de Genso, ya. La IA, se lo pasa a la IA sin autorización de Genso. La alimentas. Puedes sacar cualquier tipo de imagen de Genso. Ojo, cualquiera. De cualquier tipo. Convengamos para la gente que no conoce a Genso, que si vives en Latinoamérica los últimos 20 años y no conoces a Genso, es culpa tuya, ¿cierto? Porque Genso, un tremendo ilustrador chileno, muy querido, que además ha trabajado para compañías como Capcom, se ha trabajado y ha hecho ilustraciones para compañías a nivel mundial gigantescas, pero el estilo de él es muy particular, entonces efectivamente, si yo entreno una IA para copiar el estilo, y aparte que convengamos también que Genso es una máquina de sacar imágenes, o sea, aparte... Una fábrica. Si uno cuenta, yo creo que él es una IA. Porque la cantidad de imágenes que saca al año es brutal. O sea, ahora último menos, pero en su mejor época era como que, no sé, tenía una capacidad de sacar 2 ilustraciones, pero así, envidiables al día, durante 7 años. Como que... Entonces, hay un stock gigantesco de imágenes de él. Claro, entonces tenéis para alimentar una IA con Genso, totalmente. Pero ocupa esa IA para generar una imagen de contenido ofensivo, de contenido racista, de contenido que podría resultar incluso ilegal. Y después lo subes y una persona lo ve fuera de contexto, que pasa mucho en internet, que se sacan las cosas de contexto. Y es como, oye, Genso, ¿por qué estás dibujando...? No quiero poner ningún tipo de ejemplo. Porque, oye, ¿por qué Genso está dibujando estas cosas? Y es como que finalmente puede ir en desmedro del artista. Y esa es una de las aristas solamente. ¿Cachai? Sí, claro. Es una sola. Podemos, Claro. el hecho de que, por ejemplo, ponte tú que el Yoji en su colección privada de artes tiene un cuadro de un artista que ya falleció. ¿Ya? No, pongamos un artista cualquiera, ponte tú, Goya. ¿Ya? Tiene un Goya. Entonces eso vale mucha plata en términos de lucas, ya que estamos hablando de negocios. Yo no soy un muy buen hombre de negocio. Si no, no sería ilustrador. Entonces ya, tienes un Goya. Pero el día de mañana, un día abren una bodega, la descubren y encuentran 1500 obras de Goya. ¿Qué va a pasar con tu obra? Que se va a devaluar. Porque ahora ya no es tan exclusivo, sino que hay muchas más existencias respecto a esta obra. Entonces, existe una posible devaluación respecto a la obra de un artista a quien se le, comillas, roba el estilo. Y finalmente, y como para cerrar la idea, he visto muchas imágenes que generan imágenes, valga la redundancia, donde si tú la comparas con otras fotos o fotogramas reales, son casi una copia 1-1. Onda, he visto que el prompt es como, no sé, Thanos con el guantelete del infinito, y es como un frame de Infinity War con un fondo distinto. Y finalmente eso, si lo hiciese un artista, cae dentro de lo que sería el plagio. Pero claro, como la IA no tiene un rostro, es como, nadie fue... Ahí tocas un tema súper interesante que yo creo que muchas veces la gente no entiende, la gente que no está metida en el mundo, donde por un lado hay gente que dice, oye, la inteligencia artificial está aprendiendo de las ilustraciones de otras personas de igual manera que un ilustrador aprendería practicando, digamos, sobre imágenes de otras personas. Pero yo creo que ahí tocaste un tema súper importante que es el tema del plagio. Lo que la IA está haciendo, por lo menos Stable Diffusion, en sus etapas iniciales, tú podías ver el proceso completo, todavía puedes verlo, pero sus procesos iniciales básicamente, tú podías ver cómo tomaba una ilustración particular y copiaba la postura, ¿cierto? Básicamente estaba haciendo plagio de la postura y después tomaba otra ilustración y tomaba en base a eso, ¿cierto? No sé, la ropa,
o el estilo de dibujo, ese tipo de cosas. Entonces al final es como, en estricto rigor, lo que estaba haciendo en ese minuto era plagio de varias cosas juntas. Entonces no cae en la categoría de aprender en base a eso, no, por lo menos en las etapas iniciales, ¿cierto? Sino que cae en la etapa de plagio, que sería mal visto tanto en ilustradores como en... Claro, y ahí es importante recalcar que Stable Diffusion como tecnología, Stable Diffusion es una forma de hacer un modelo de inteligencia artificial, pero es open source. Entonces, de hecho, en el Stable Diffusion 1 estaba cargado de prompts que la gente recomendaba y ponle el nombre de este artista al final para que tenga este resultado, ¿cierto? Porque como lo que hacen es una imagen, la describen, ¿cierto? En la base de datos. Yo pongo una imagen de Peyello y sale, no sé, digamos que es un dios, ¿cierto? De un dios hindú. Un dios hindú en posición no sé cuánto, colores no sé qué, describo todo, ilustrada por Peyello, ¿cierto? Y después subo otra ilustrada por Peyello y otra más, y todas tienen eso. Entonces la palabra del artista empieza a ser asociada con el estilo. Entonces tiene una carga semántica, de que esta palabra representa ciertas cosas, porque la IA lo único que hace es relaciones, ¿cierto? Entonces empieza a darse cuenta que esta palabra relaciona con todo ese estilo, con ciertas características específicas de trazo, de color, ¿cierto? Distintas técnicas. Entonces lo que pasaba es que en el Stable Diffusion 1, el modelo tenía por base, porque ellos hicieron un scrapping de la web, sacaron lo que pillaron y lo cargaron, tenía lleno de estas referencias. Y lo que pasó es que Stable Diffusion lo hace una empresa llamada Stability.ai. Y Stability dijo, ya perfecto, mi modelo, el base, a partir de Stable Diffusion 2, ya no cuenta con esto. O sea, lo que hicieron fue limpiar, nunca revelaron cómo limpiaron, pero limpiar la base. Para mí lo que hicieron fue, mantengamos las imágenes, pero omitamos los nombres de los artistas, para que no esté esa conexión. Y hicieron la nueva base. Pero como es de código abierto, lo que pasaba era que, por ejemplo, el caso que mencionabas de esta chica que reclamaba, que en Reddit, por ejemplo, la gente decía, no importa, yo puedo entrenar mi modelo localmente con mi tarjeta gráfica acá y voy a tener un modelo que igual dice al final en el estilo de tal ilustrador y lo puedo sacar igual. Y la verdad es que sí, ¿cierto? Pero efectivamente, la misma sociedad les puso un poquito esta carga a las herramientas de ojo, porque si te pillo te voy a demandar, ¿cierto? Te voy a vamos a tener que subir el tono de la discusión, porque efectivamente, especialmente por el tema de los derechos por la propiedad intelectual, el artista tiene derechos sobre su obra por un plazo de tiempo bastante largo, gracias a Disney, ¿cierto? Que son como 100 años. Entonces, esos derechos se están vulnerando porque estás ocupando eso para entrenarlo, para imitarlo. Ahora, efectivamente, la tecnología lo que hace es aprender de los estilos y empieza a entender qué es un ojo, qué es una pierna, qué es la acuarela, qué es óleo, ¿cierto? Empieza a aprender todo eso para generar o para darle la oportunidad a la persona que lo usa para generar la imagen. Pero una cosa es la capacidad que da la herramienta, en tanto herramienta, que yo creo que efectivamente lo que hace un Midjourney, por ejemplo, es alucinante, pero eso es una cosa y lo otro es el uso que le doy a lo que genero. ¿Cierto? Yo creo que ahí también hay un espacio a discutir interesante respecto a cómo ves tú el uso que se le puede dar a estas herramientas, tanto desde el proceso del artista, como también cuando una empresa ocupa imágenes para hacer cosas. ¿Cómo sería para ti el mejor uso que se le pudiera dar a este tipo de tecnologías ahí? Bueno, y para cerrar como la otra parte, y pasar a lo que me acabas de comentar, sí, el tema de los derechos de autor es súper interesante, porque claro, si me estoy basando en otra imagen y finalmente yo no estoy haciendo nada más que poner un prompt, ¿cuáles son como esos derechos de autor? O sea, ¿me pertenecen a mí? ¿Le pertenecen a los que desarrollan la IA? ¿Le pertenece parcialmente a cada una de las imágenes que fidearon la generación de esta pieza final? Entonces, como que no le pertenece a nadie finalmente. Si no me equivoco, no me acuerdo en qué estado de Estados Unidos dijeron así como ninguna imagen generada con IA se puede registrar con derechos de autor. Sí, de hecho eso en Estados Unidos actualmente es Estados Unidos general. En cualquier parte de Estados Unidos está definido que no le pertenece a nadie, pero eso significa que también nadie puede demandar. O sea, si yo uso una imagen como una empresa y llega otra empresa y usa una imagen muy parecida y los dos usaron inteligencia artificial, bueno, nadie puede demandar al otro y básicamente yo puedo usar tu imagen para hacer parodia o hacer cualquier otro tipo de cosa maliciosa, como dices tú. Porque básicamente es suficientemente similar, pero como lo hiciste con inteligencia artificial no estás protegido de nada. Es como el doble filo, digamos. Como los comerciales antiguos de Pepsi con Coca-Cola.
Ujú. Es cierto que era una Sí, burla descarada, donde ponían el sí. producto del otro, como a ese Era nivel. como una Vamos a- tiradera, pero en básicamente. comerciales. Entonces podría volver a lo mismo. Pero claro, ese es un tema súper interesante de... Y Mm, también con el tema de las imágenes de base, que en su momento fue, oye, esta imagen está en internet, la puedo usar. Y después fue como, no, ojo, no tienes derecho comercial, no es lo mismo. claro. ¿Cierto? Entonces se genera toda esa discusión como legal. Claro, y bueno, y dentro de darle la otra vuelta, así como la vuelta ¿Mm? positiva, bueno, Adobe entiende súper bien las necesidades de los artistas y es como, loco, no nos vamos a cagar a los artistas porque los artistas son básicamente los que pagan la membresía año a año para usar nuestros productos. Y ellos tienen una generación de imagen, el Adobe Firefly, donde tú puedes hacer generación de imágenes sin ningún problema. Si tú tienes la membresía de Adobe, pues lo puedes usar. El mismo Photoshop, hay una beta ahí que también puedes como, no sé, si tienes una foto tuya y seleccionas como tu cabeza y le pones poner sombrero. Y te tira así como tres opciones. Y son bastante buenas. Ellos generaron su propio banco de imágenes. Ellos poseen los derechos de las imágenes. Para mí eso no tiene ningún problema. Y si alguien va a generar una imagen con ese tipo de modelo, para mí está perfecto, está súper bien. Ahora, no sé si sea el momento como de empezar a separar ambas cosas, así como artistas de IA y los otros artistas, porque hay muchos que lo ocupan en su, por ejemplo, en Instagram, así como Claro. artista de IA, y es como, bueno, está bien, como quieras, si te quieres como catalogar así, está bien, o sea, no sé si hacer la diferencia hace que sea como más sano. A mí hace rato como que, a mí nunca me ha violentado la gente que ocupa IA, sino como el mal uso de esta, así como el uso indiscriminado, así como agarrar... siento que de repente ese uso indiscriminado es como una pesca de arrastre, como que si ves los resultados son súper fructíferos porque, cachan, tenemos de todo, y atrás el ecosistema así como llorando, ¿cierto? Como, ya, pero esto no va a pasar nunca más porque acabáis de echarte como todo el fondo marino. Y yendo como al lado, al lado positivo, eh, tengo unos clientes que son franceses, si no me equivoco. Es que no sé, hablan francés, pero hay unos que viven como en Países Bajos. Europa como que no tiene muchas fronteras. Eh, y ellos cuando me mandan el brief, el reporte de lo que quieren de ilustración, me mandan un par de imágenes que de repente encuentran por Google y otras que generan con Midjourney. Claro, generan las imágenes con Midjourney y me dicen así como, mira, me gustó lo que pasó en esta imagen, me gustó lo que pasó en esta otra imagen, en esta otra imagen. Pero siempre me dejan un espacio a mí como artista como para, ya, juega con esto y sorpréndenos, po, ahí, y propon algo. Claro. Eh, y es ahí donde la IA se vuelve como herramienta, como un facilitador de lenguaje, donde una persona que no domina un lenguaje visual, yo me comunico mejor con un lenguaje visual que hablado. Espero que no se note en este podcast. Eh, pero claro, sirve para ellos acercarse un poquito, así como esto es lo que queremos, esto me gusta. Entonces sirve como puente en ese sentido, como un acercamiento. Sirve de repente, puede servir dentro de la preproducción de una película, como para ir explorando en primera instancia, así como en una instancia muy temprana, para dónde puede despegar cada cosa visualmente, para explorar, qué sé yo, paletas de color, composición, etcétera. Pero siempre al final tiene que estar sometido, o sea, debería estar sometido al criterio de una persona que entienda el propósito. Porque si, claro, si tú quieres explicarle el propósito a la IA, vas a tener que poner un prompt de no sé cuántas líneas y a ver si te resulta. Y puede que el banco de imágenes que tengan no sea suficiente o para esa fecha la IA todavía no esté tan desarrollada como para lo que tú quieres. Y a mí me ha pasado, cuando recién salió Midjourney, me acuerdo que, no sé si era Midjourney, era una de tantas. Entré al Discord como con un trial que Sí, te mi regalaban journey. unas... ¿Era Midjourney? Ya, Sí. perfecto. Entré y justo estaba trabajando en una edición que ya salió de Mito y Leyenda que, oh sorpresa, habían dioses griegos. Estaba Zeus, etcétera. Y yo dije así como, hoy tengo que hacer a Zeus. Y bueno, en esa edición hice a Zeus como unas 7 veces. Tengo que hacer a Zeus otra vez. Ya, y
ya, hazme a Zeus casteando un rayo, sacando un rayo desde el... Y me tiró como una masita, unas cosas raras, y tú cachai que ahí iba como eligiendo el mejor. Y ahí fue súper interesante cómo fue aprendiendo de a poquito, así como qué es lo que yo quería. Como ese aprendizaje es súper interesante. Fue súper lento porque, de nuevo, era una muy temprana Mid Journey. No, muy distinto a lo que es ahora. Pero fue súper interesante ver cómo estaba aprendiendo. Sin embargo, mis necesidades de ilustrador, que yo tenía una imagen súper específica de lo que quería en mi cabeza, con una paleta súper específica, muy difícilmente lo podía lograr por medio de los prompts y las numerosas correcciones que fui haciendo, que para una imagen me eché todos los intentos que tenía. Fue muy difícil. No sé cómo estará ahora, la verdad. Probablemente esté mucho mejor. Sí, está mucho mejor, pero ahí tocaste un tema súper interesante respecto a la parte como de la comisión, de cuando alguien viene a hablar contigo. ¿Mm? ¿Tú haces comisiones o no? Como lo que Sí. dijiste ahora de los Europa. Respecto a eso, ahora que lo mencionaste, porque yo también conozco gente que se dedica, digamos, a la ilustración por comisiones, y el proceso de ida y vuelta de los sketches, y también pasa, digamos, en la parte de las empresas, ¿cierto? Esa ida y vuelta es eterna, de repente uno está avanzando de la mitad de camino y te dicen, ¿sabes que en realidad cámbialo así, cámbialo así? Entonces, por nuestro lado, lo que nosotros siempre decimos es como, bueno, esto es una herramienta súper buena para poder pasarle al ilustrador, mucho más claro, como dices tú, lo Mm. que yo quiero, porque yo como no soy ilustrador, hablando de toda la gente que se dedica a esta parte, digamos, no puedo plasmar bien lo que tengo en la cabeza en el papel y menos en palabras, ¿cierto? Entonces, por ese lado es como, qué útil para poder pasarle a alguien y decirle, mira, quiero algo como esto. De hecho, piénsalo de esta forma. Cuando trabajamos en Mito y Leyenda, ¿cierto? Se decidía en algún momento, oye, vamos a hacer una edición de El dios América Latina. griego. De América Latina, ¿cierto? Algo que nunca se ha visto antes. Exactamente. Nunca antes. Y ya, vamos a hacer una edición de América Latina. Perfecto. Mapuche, Inca, ¿cierto? Etcétera. Y empezábamos, y el equipo se dividía, porque estaba el equipo que desarrollaba las cartas, que les mandamos un saludo si están escuchando, aunque no creo, y ellos empezaban a armar las habilidades, las cosas para presentar al personaje dentro del juego, y todo el balance, el playtesting, y empezaban a definir los nombres. Y en paralelo llegaba José Luis Flores, que a él sí le mandaba, él con nombre y apellido le mandaba un saludo, que él iba y definía todos los personajes que iban a aparecer en la edición. Le decían, necesitamos tantas criaturas, tantos de estos, ¿cierto? Aliados, perdón, para que no me reten los miteros. A tantos aliados, tantos talismanes, tótem, etcétera. Y él iba a la mitología y empezaba a definir los personajes. Y luego él iba y se juntaba con el director de arte, ¿cierto? Porque tenían que describir en palabras qué es lo que quería que representara cada carta para pasársela recién ahí al artista. Porque si iba José Luis directo, el artista iba a recibir pura poesía, ¿cierto? Porque José Luis le encanta, escribe muy escritor, bien, pero es escritor. Entonces, pasar esas ideas, tenían que pasar por el director de arte, que además seteaba el tono y estilo que iba a tener la edición, ¿cierto? Y los componentes gráficos y todo. Entonces, había todo un proceso para que llegara una descripción de texto que el artista pudiera entender lo más cercano a lo que se quería, ¿cierto? Y después el artista devolvía un boceto, ¿cierto? 3, 4 alternativas de poses distintas, boceteadas rápidas, o sea, rápida entre comillas, ¿cierto? Claro. Pero para que elegir más o menos, para darse a entender, comunicarse con el director de arte, que también sabe de arte, para encontrar la que mejor calza con lo que quieren lograr. Y recién ahí se mandaba a ilustrar, ¿cierto? Entonces era un proceso que tenía muchas partes y que efectivamente, por ejemplo, con la inteligencia artificial, quizás José Luis Flores va directo y te dice, oye, lo quiero más o menos en esta pose y no sé qué, hazlo tú, y puedes llevar, ¿cierto?, de forma mucho más rápida esa relación. Porque obviamente todo eso, si uno lo pone en tiempo, es tiempo, te pasa más lento a producción. Porque al final, entre que te llega la respuesta, y eso lo haces con un artista, pero en la edición, no sé, tiene 300 cartas. O sea, son 300 ilustraciones que tienes que mandar en paralelo, ¿cierto? Entonces el director de arte es uno y tiene que procesar a todos los artistas con los que está metido. Entonces hace que los procesos sean más lentos. Entonces yo creo que ahí también estoy de acuerdo que esto te puede aportar en tener procesos de producción más rápido, lo que al final es bueno porque efectivamente significa que
entregaste el arte, Pellello entregó la pieza que tenía que entregar antes y por tanto le pagan antes y va a recibir pronto la siguiente tarea, ¿cierto? Que es el siguiente pedido. Entonces todos ganan con una producción más rápida. Y los jugadores, obviamente, ediciones que salen antes, ¿cierto? Todo es más rápido. Que ahí depende de qué tan antes, si están felices o no. Pero al final yo veo valor en esa, en que nosotros, que no, o sea, el Nacho sabe ilustrar más que yo, así que lo descarto de la conversación, pero yo, por ejemplo, tendría la capacidad, por ejemplo, en marketing, de ir a decirle a mi diseñador, oye, necesito algo más o menos así. Entendiendo que lo que le estoy pidiendo, por algo lo tengo contratado, es que él no use la imagen tal cual, sino que arregle los detalles que tenga que tener, o la haga de nuevo desde su lado, o haga una nueva composición. Al final, para mí es un vehículo de comunicación nuevo. Claro. Sí. Yo tengo clientes que de repente me mandan bocetos, así como hecho en un cuaderno. Y para mí eso es genial. Yo lo amo porque puedo ver en qué cositas se enfoca más esta persona, no importa el nivel de dibujo que tenga. Claro. Para mí, es súper feo, suena súper feo en primera instancia, pero para mí ver el dibujo de otra persona es como cuando los perros se huelen el poto. Como que es como conocer a la otra persona. Y la conozco mucho más que solo hablando con ella, porque puedo ver si es una persona de repente insegura, si de repente es como media, como decía mi abuelo, media atarantada, ¿cachai? Como que puedo ver ese tipo de cosas a través de cómo mueve el lápiz. Puedo ver un dibujo y puedo decir, empezaste por aquí, terminaste acá. Como que para mí es como la Yolanda Sultana cuando lee la mano. Soy súper malo con las metáforas, yo creo que ya se dieron cuenta. Si funciona, la analogía. O sea, funciona, pero de Está repente bien. no son tan elegantes. Da lo mismo. Entonces, para mí ese ejercicio es súper súper bueno, pero también tengo clientes que le digo así como, pero hazme un dibujo, porque no termino de entender tu idea, como que no termino de entender qué pasa. No, pero es que no dibujo tan bien, y ese es un factor súper humano, así como, es que tú dibujáis tan bien, yo no dibujo tan bien como tú. Sí, lo sé, si por eso tú eres el cliente, yo soy el ilustrador, po. Hazme dibujos de palito, es que no, yo no dibujo tan bien. Ya, entonces usa este facilitador que sería la IA y comuniquémonos a través de esto y que nos haga como más o menos de traductor. Ya no va a ser una IA de generar imagen, siendo la imagen el fin, digamos, la imagen generada por la IA el fin, sino que va a ser una imagen generada para traducir el lenguaje de esta persona y llevarlo a mí y que llegue a mí para yo entenderlo mejor, así como qué es lo que quieres decir. Y yo uso muchísimo eso, así como si tenés imágenes de referencia, mándame todas las imágenes de referencia. Si quieres dibujar, mándame dibujo. Pero pasa eso a veces que el cliente, en mi caso, como que va medio, como que no, es que no sé, como que no, pero ya, úsala IA, ¿cachai? Es una muy buena herramienta en ese sentido. Como que en términos de comunicacionales es muy buena. Una consulta. Yo imagino que tú estás en nuestro rango de edad, más o menos. No sé si. ¿Cuál sería ese? Yo tengo 32. Excelente, perfecto. Como decía Rodrigo, yo también me gusta mucho dibujar, no me dedico obviamente a la ilustración, pero vengo ilustrando desde 8 años. Y recuerdo la época en que salieron las tabletas digitales. ¿Cierto? Eso fue también toda una pelea gigante de gente diciendo, oye, digital no es lo mismo porque tiene todos estos temas. ¿Tú ves algún paralelo respecto a eso? Un poco lo que mencionaste de, oye, yo soy un ilustrador de inteligencia artificial, que no es lo mismo que un ilustrador digital, que no es lo mismo tradicional, porque obviamente hay muchas similitudes en la parte de tradicional con digital, en el hecho de que tú estás haciendo un trabajo comparado a la parte de inteligencia artificial. Entonces no sé si, o cuál es tu opinión respecto a esa diferencia, ¿cierto? Yo creo que como todas las revoluciones que pasan en el ámbito artístico es una burbuja que tiene que explotar. Como que eventualmente van a empezar a hacer muchas cosas en IA y claro, es súper efectivo, es súper rápido, pero eventualmente esto tiene que decantar. Y son revoluciones que hemos vivido muchas veces. O sea, el cine no mató al teatro, por ejemplo. El arte digital no mató al arte tradicional. Son cosas que están conviviendo y que, claro, tuvieron que acomodarse. Y de hecho yo diría que el arte tradicional vale más ahora que existe el arte digital. O sea, es algo totalmente, y comillas, abro comillas muy grandes, muy innecesario. Es algo que es un lujo. Por lo tanto, al ser un lujo, tener un objeto tangible cuando podría ser un JPG en tu celular
eso vale más y al artista le pagan más por lo mismo, porque hay uno solo en el mundo, a menos que sea, qué sé yo, alguna serie limitada como Claro. una serigrafía o algo Sí, así. claro. Por lo tanto, ninguno mata al otro. Es como o cuando apareció la animación 3D, no mató la animación 2D. Sí, por mucho tiempo, en términos de como de blockbuster, lo relegó a un segundo lugar. Donde tenemos como Toy Story, Bichos, Sí. hasta yo creo que Frozen terminó de romper esa como burbuja. Como que Frozen, después Frozen 2 y es como, ya basta. Basta con esto, como que los monos se mueven todos iguales porque empezaron a generar una manera de animar muy rápido y todos los monos se movían iguales, como que perdían un poquito de identidad. Pero, gracias a eso, tenemos la película espectacular que fue Spider-Man. Spider-Verse, ¿no? Spider-Man Into the Spider-Verse. Sí. Tuvimos Arcane, que Arcane confieso también. que solo vi el primer capítulo porque yo no soy muy de LOL. Lo siento, pero no soy muy La de historia LOL. es buena y la animación es buenísima. Esto La de. animación es Para los que no lo bellísima. conocen, Arcane es, entre comillas, una mezcla de 2D y 3D. Básicamente es Claro. animación 3D con los efectos en 2D, entonces queda genial. Es muy bonito. Sí, las ¿Está texturas disponible están dónde? pintadas Para a que la mano. vea la gente. Creo que en Netflix. Netflix, ¿no? Sí, Sí, en y Into the Netflix. Spider-Verse, si no me equivoco, está en HBO En Max. Plus. Max. Max, Max. perdón. Ahora se llama Max. Sí. Max, lo siento. Claro, entonces finalmente tenemos como que hubo un tiempo donde, claro, es que animación 3D o haces animación 2D. Pero viene esta película y es como, hago las dos. Sí, claro. Hago las dos y hago que cada técnica, que es un facilitador, es una herramienta, brille en lo que tenga que brillar. Y de ahí, sí, gracias a eso, a Arcane y Spider-Man, tuvimos la película del gato con botas y tuvimos después la de las tortugas ninjas, que yo la encuentro muy linda. Es muy linda porque como que son esas películas como timeless, donde tú puedes verla cuando niño y como Ya, adulto perfecto. y se disfrutan igual. De repente sí, te entregan como la moraleja media en bandeja, pero es porque es para niños. Sí, claro. Pero, El problema somos nosotros, que nos gusta seguir viendo esas películas. claro. Sí. Pero claro, tiene esta estética como súper sucia y como Nueva York es súper sucio, es súper ruidoso, entonces visualmente funciona súper bien y no quiero hacer spoiler, pero la película se trata como de aceptar como las imperfecciones de nosotros mismos, quizás como no cubrirlas como con caretas entre nosotros. Y los diseños de los personajes son súper imperfectos, o sea, ni siquiera son simétricos. Lo que encuentro muy lindo, como artísticamente hablando, cómo representamos un concepto en toda la estética de la película. Eso lo encuentro Yo genial. quiero apalancarme de eso para hablar de otro tema similar, porque efectivamente, cuando uno va y ocupa Midjourney o ocupa Stable Diffusion, cualquiera de estas, nosotros tenemos que ir e incluir nosotros el prompt, ¿cierto? Y lo que termina pasando es que, claro, yo voy a pedir una tortuga ninja a Midjourney, me va a quedar bacán, va a quedar con un estilo muy bueno, va a quedar, y le voy a poner, porque igual sé promptear un poco, entonces, va a quedar, yo sé que puedo hacer una ilustración de inteligencia artificial muy bonita, pero yo como no soy artista, yo voy a tratar de imitar el estándar de lo que hay, ¿cierto? Voy a tratar de imitar lo que está. Pero quizás un artista, ¿cierto? Que está buscando darle ese significado, porque al final cuando hacemos arte, lo que estamos haciendo es darle un significado a lo que estamos creando. Lo estamos creando de esa forma por algo, ¿cierto? Claro. Y el artista al final está entrenado para hacerlo de esa forma. Entonces, en este caso, como tomando el ejemplo que estaban mencionando las tortugas ninja, el que sea simétrico fue una decisión del que hizo la película, de los artistas que estaban ahí, porque algo lo hicieron de esa forma. Entonces, probablemente yo nunca, porque no tengo esa formación creativa, nunca se me hubiera ocurrido hacer una tortuga ninja asimétrica. Pero quizá un artista podría ir a Midjourney y pedirle, oye, quiero hacer esto, y lo quiero de esta forma, y conseguir elementos que le permitan expresar de forma más rápida algo. Porque obviamente acá estamos comparándolo un poco desde el mundo de la ilustración con lo que está haciendo Bello, pero hay otros tipos de artistas que hacen composiciones, grafiteros y un montón de cosas. Y yo creo que acá también hay una fuente de inspiración, pero siempre y cuando hagan prompts que traten de reflejar tu intención. ¿Cierto? Porque al final, si yo voy, como decía tú antes, el ejemplo de Thanos con el guantelete, son tantas las imágenes de Thanos con el guantelete iguales que el clásico frame que uno pone en Google y va a aparecer en primer lugar, que si yo le pido eso a Midjourney, él no va a distinguir y va a decir, oye, esto es lo más parecido que puedo crear
nuevo, porque igual es una obra nueva, pero la vas a ver y efectivamente va a ser casi un calco a Thanos con el guantelete en la escena promocional, porque es la carga que va a tener más relacionada. Y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando uno va y le pide a Sonic the Hedgehog, ¿cierto? El erizo azul. Siempre hay una toma clásica de Sonic y muchas veces sale similar. O lo mismo que pasa con personajes como Mario o Pikachu, personajes que son tan conocidos y que tienen y tienen imágenes que son muy destacadas. Entonces hay una carga muy fuerte hacia ella. Pero si el artista, ¿cierto? Porque al final el artista va a saber terminología que yo no conozco para pedirle las cosas, ¿cierto? Yo a lo más voy a decir, hazme una ilustración de Pikachu en acuarela, ¿cierto? Haciendo tal cosa y dándole como la descripción del lugar, pero quizá el artista puede ir y decirle, y quiero que el trazo sea de un grosor similar a tanto, y que tenga, ¿cierto?, aplicada esta técnica del pincel, y cosas que probablemente en la base de entrenamiento sí estén, porque de ahí sacaron las descripciones, pero que a mí como no artista, nunca voy a tener la capacidad de entrar a esa área de conocimiento. Y para terminar la idea, por ejemplo, en el mundo de la fotografía, cuando uno crea fotografías en Midjourney, ahí resulta más fácil porque uno dice, la luz entra de acá, ¿cierto? O quiero un retrato, o quiero una foto panorámica. Y para nosotros es un poquito más fácil entender el lenguaje de la fotografía que entender el lenguaje del arte, ¿cierto? Y al final estas tecnologías te hacen las dos. Midjourney puedes crear todo un tema fotográfico, bancos de imágenes para un e-commerce de comida y puedes hacer las fotos, puras fotos de hamburguesa de IA, o puedes ir por el lado de la ilustración. Y yo creo que ahí efectivamente el artista le puede sacar aún más provecho que uno. Sí, totalmente. De hecho, es un muy buen punto de partida. Vi, no hace mucho, creo que el año pasado, un comercial, creo que era de Coca-Cola, Sí, de Coca-Cola que hicieron. que entraba como un museo, ¿no? Sí, ese mismo. Claro, Inteligencia artificial. sí, o sea, no está 100% No, no es hecho, 100%, no, pero hay una es... parte donde ocupan inteligencia artificial para aplicar sobre una imagen un estilo de pintura. Y eso está súper interesante porque hasta ese momento, estoy hablando del año pasado, como que la IA se veía solamente como ya le tiro el prompt y está listo, po. Y no, pues, hablemos de nuevo que es una herramienta. Entonces me va a facilitar el fin de transformar esto en un estilo pictórico, pero todo lo demás, o sea, como los creativos, ¿cierto? Si alguien hizo un storyboard, el storyboard, los cámaras, todo el equipo de 3D, etcétera, todo eso. Es un equipo multidisciplinario y dentro de esa multidisciplina puedes tener a la IA como si fuese otro trabajador más para después llegar a un fin. Entonces, respecto a la generación de imágenes, está todavía muy visto así. Hay algunos artistas que no lo hacen así como que generan la imagen y después la pintan encima y la ocupan de base. Yo creo que por ahí va el futuro como de IA, como abrazándose con la ilustración, así como lo ocupo de base y encima pinto. Yo la verdad no lo usado tanto por de flojera nomás. Y de hecho hay dos temas súper interesantes que tocar. Uno es, me acuerdo hace 20 años atrás también había un artista digital que era súper famoso porque él tomaba fotos y las editaba, entre comillas, las modificaba. Entonces él tomaba una nube y la transformaba en un monstruo, por ejemplo. ¿Cierto? Porque él decía, ya todo existe en el mundo porque voy a partir desde cero creando. Tuvo mucha polémica en su minuto porque aparte de ser digital tenía todo el tema que estaba trabajando con obras que ya existían. Pero además, bueno, en realidad Rodrigo tocó el punto de la intencionalidad del arte un poco, ¿cierto? De cómo hay una intención detrás de las obras y también cómo el arte de cierta manera nace de esa necesidad como de expresarse, ¿cierto? Entonces hay algo que de repente se puede perder un poco por ahí. Pero quería pasar un poco al tema de la animación. ¿Tú cómo ves el tema de la animación? En animación es súper interesante, por ejemplo, el hecho de que uno trabaja con keyframes y hay mucho trabajo de por medio que se empieza a volver medio, no quiero decir no quiero decir tedioso, pero es tedioso. Es tedioso. Es extremadamente tedioso. Sí. ¿Cierto? Y completamente. Que lo hemos mencionado varias veces, el tema de cómo funcionan las keyframes, hemos mostrado ejemplos y todo. Pero básicamente, ¿cómo lo verías tú por ese lado? ¿Cierto? Donde en realidad ya no está sacando de ningún lado, sino que está sacando de las keyframes que tú pones y simplemente te está ayudando a esta parte que en realidad probablemente todos cuando niños, cuando hacíamos estas cositas que le haces así, va pasando la imagen, ¿cierto? Pero gustaría que pudiera llenar el entremedio, ¿cierto? Es el flipbook, se llama. Sí, el flipbook, gracias. Sí. Bueno, por lo que tengo entendido, para 3D existe una inteligencia artificial que tú pones la pose clave aquí. Por ejemplo, quieres que
un personaje corra de punto A a punto B, entonces pones la pose clave aquí, pones la pose clave allá y te rellena todo lo que hay entre medio. Probablemente haya que editar ese resultado, pero ya tengo algo, tengo una base sobre la cual trabajar. Ahora, es complicado cuando yo lo mezclo con mi rol de profe, porque mi estudiante tiene que saber correr a ese personaje. O sea, yo no hago 3D, por si acaso, No. pero como para cerrar la idea. ¿Ya? Como que les puedo enseñar a usar la IA, pero también tienen que aprender a hacerlo por sí mismos, porque ¿qué pasa si yo quiero que ese personaje corra de otra manera, que tenga otra intención? Puedo ocupar eso de base, está perfecto, pero yo quiero darle otra vueltecita más, no quiero que se queden con ese pensamiento de ya está listo, pues, lo entrego. Claro. Sino es como, ¿qué otra vuelta más le puedo volver a dar? Y claro, de repente, si no evitamos irnos con ese pensamiento como de quedarnos con ese resultado como si fuese el resultado final, corremos como ese peligro, por así decirlo, va a sonar súper paranoico, como corremos ese peligro de quedarnos siempre dando vueltas en lo mismo y la IA siempre alimentándose de lo mismo y de los subproductos y como que vamos a quedar como con un uroboros, que es esta serpiente que se come la cola, y vamos a estar como dando vueltas a lo mismo y nunca otra vez, de nuevo, es como me estoy llevando al extremo, nunca otra vez vamos a tener un Spider-Man Into the Spider-Verse, nunca más vamos a tener algo que nosotros vayamos al cine y veamos así una cosa nuevísima y ¡puah! Nunca más vamos a ver un Dune, por ejemplo, cosas por el estilo que revolucionen un poco o nos mueva la cabeza. Sí, y a mí me llama la atención porque te escuchaba y yo también hago hartas clases de hartos temas, y siempre un tema es como que tú tienes que partir enseñando lo básico, tienen que saber hacerlo porque tienen que pensar cómo creativamente pueden usar esa pieza para hacer otras cosas. Y después le enseñáis, por ejemplo, yo hago unas clases de Excel, entonces le empezáis con las fórmulas complejas y después le decís, y existen las tablas dinámicas donde haces un cruce y te hacen los mismos cálculos. Entonces, ¿para qué aprendimos todo lo anterior? Es que tienes que saber lo anterior para poder entender qué está pasando y poder tú ocupar las cosas según tu criterio. Y ahí encuentro que es súper importante. Sí, aparte que después si ellos quieren generar algo nuevo, tienen la base para hacerlo. O sea, le estás dando el potencial no solamente de hacer esa tarea, sino que de hacer esa tarea y todo lo que esa tarea puede involucrar en un espectro muchísimo más grande. ¿Cachai? Es muy, muy grande la implicación. Hay un antecedente que no quiero que se me pase. Dale. En China, hace no mucho, estuvo la noticia de que muchas empresas empezaron a reemplazar ilustradores por IAs. O sea, ellos instalaban su propio modelo de IA, sus servidores, etcétera, todo. Y hace poco pasó todo lo contrario. Dejaron de usar IA porque salía muy caro. Y empezaron a contratar ilustradores de vuelta. Hay algo bien interesante, porque están pasando varias cosas en China. Como que ya están contratando de nuevo a los ilustradores porque la IA sale muy cara, porque en términos energéticos mantener una IA es peleagudo, o sea, tenéis que el impacto ambiental que tiene no es menor. Sin embargo, los chinos los mismos chinos, hace poco presentaron esta batería que es como de este tamaño, que es una batería nuclear que te dura 50 años sin mantención. Entonces, una vez que se supone que están haciendo las pruebas y son para uso doméstico, o sea, no es como para una empresa ni nada. Entonces, imagínate que esto funciona y podéis tener una IA funcionando así como en tu pieza. O sea, esta necesidad energética, de repente, ¡pum!, ya no es una necesidad, porque lo tienes aquí. Quizás cuánto debe pesar eso, imagínate lo que debe pesar. Sí. Como... Ojalá no se te caiga, porque ahí me imagino accidente nuclear. Claro, se te empieza a inflar como las baterías de los celulares. Cuando le entran arena. Sí, hay un concepto ahí asociado que se llama el tema de la materialidad de la IA. Porque nosotros hablamos de la IA como este ente etéreo que está en el cielo, en el cielo, en la nube, ¿cierto? Pero la IA por detrás se materializa en distintas cosas. Uno es el usuario que lo ocupa. O sea, tiene que saber. Pasaba mucho al principio, cuando salió ChatGPT, y la gente decía, no funciona para nada. Pero en verdad el problema no era ChatGPT, era que la persona no sabía preguntarle. Era un tema del prompting. Entonces, una cosa es cómo capacitamos al recurso humano, ¿cierto? Para que sepa ocupar la herramienta bien, con las condiciones que tiene que ocuparla, para sacarle el provecho productivo que le tenga que ocupar. Pero eso es un aspecto.
¿cierto? Porque quizás echaron a todo ilustrador y dejaron a uno ocupando la IA en China para hacer todas las cosas. Pero hay costos de servidor, hay costos energéticos, los distintos modelos se comportan de formas distintas. Entonces, además, si yo monto mi tecnología alrededor de un modelo y después lo quiero cambiar, no es llegar y cambiarlo directamente, porque la estrategia de prompting puede cambiar, porque hay distintas cosas. Entonces, toda esa cosa adicional hay que tenerla en consideración cuando estamos ocupando inteligencia artificial, ya sea para generar imágenes o para otras soluciones empresariales. Porque si no, al final del día lo que me termina pasando es que puedo tomar decisiones que en la realidad no son las que económicamente convenga más para lo que tengo que hacer. Y ahí, especialmente en el tema del arte, yo creo que los costos de hacer una imagen que tenga errores o que no esté bien resuelta, reputacionalmente es gigantesco lo que puede pasar y el daño que le puede hacer una marca. En cambio, el costo de tener un ilustrador que sabe lo que está haciendo, ¿cierto? Que puede ocupar IA en el proceso, yo estoy súper abierto a eso, pero que en el fondo él sea el que hace la obra final y nos aseguramos que no tenga 6 dedos, que el personaje tenga una estructura corporal que tenga sentido, ¿cierto? Y un montón de otras cosas, porque efectivamente puede dañar al negocio, ¿cierto? Y al final, si nos queremos ahorrar costos por ahorrar costos y al final eso nos perjudica aún más por cosas que no estamos considerando, hay que tener mucho ojo. Lo barato sale caro, como dicen. Sí, claro, o sea, hay que tener cuidado ahí cómo se procede. Porque no hace mucho un bar bien conocido de la capital hizo una publicación en Instagram con una imagen generada por IA. Y la gente se enojó muchísimo. Entonces, claro, el bar es un lugar donde va público. Y es un bar que el tipo de público que va es bien específico, como con gustos muy ñoños. Y se les fueron encima. Y en un comienzo el bar sí empezó como a defenderse y finalmente terminó pidiendo disculpas. Yo ahí nunca me metí, vi a colegas así como escribiéndoles con furia. Yo como que leía nomás y veía así como, ¿para qué hacer leña del árbol caído? Yo entiendo que están como tratando de resolverlo por la buena, diciendo así como ya, pero tranquilo. Y después finalmente ya esta cosa como que escaló, porque la Chile Army es brígida, como el tema de las recetas y todo eso, cómo se comporta en internet, es como que ya una vez que se te van encima ya no te los sacan más. Entonces, claro, fue el momento como que se demoraron un poquito en pedir disculpas y bueno, pasó lo que pasó y lo que muchos de repente vimos. Y ahí tiene que ver como con cómo valoran el arte personas que no hacen arte, que también lo consideran una especie de magia, como lo que pasa con la IA, así como, no, pues que los artistas como que sueñan y como que, etcétera, y generan esto. Y claro, con la IA también pasa, así como que todavía es algo súper mágico y todavía no entendemos bien cómo está aterrizado, así como cómo se genera, cuáles son los costos energéticos, qué tenemos que tener para generar una IA o todas el potencial que podría tener. Y creo que esto todavía está en pañales y una burbuja que tiene que estallar. Muy similar quizás a lo que pasó como con los NFT, no quiero como meter tanto el dedo ahí, pero también pasó que a muchos artistas le robaron imágenes para hacer la NFT porque eso todavía no estaba regulado, entonces como que como que esto va muy apurado y a mí me dio mucha risa una vez que un artista de IA estaba reclamando porque habían usado su imagen para hacer un NFT. Se me cruzaron los dos mundos ahí. Eso es chistoso porque los NFT particularmente, no encuentro mucho detalle, yo soy de finanzas, digamos, entonces el tema NFT no me gusta mucho, pero el costo energético que tenía eso sí que era brutal, eso era insostenible, ¿cierto? El blockchain completo. Sí. Pero sí, eso que dijiste que le robaron el arte es un poco lo que pasó con Bad Bunny, que le robaron la canción, entonces había gente que decía, oye, me robaron mi voz para usarla con inteligencia artificial. Y la respuesta que llega es, pero tú usas autotune. Entonces, la computadora te robó tu voz. Si tú usas computadora para modificar tu voz, entonces, como que es como ridículo, ¿cierto? Sí, o sea, tiene una arista, por ejemplo, yo en ese sentido estoy como del lado de Bad Bunny, porque independientemente de la calidad musical que el tipo tenga, esto se vendía como Bad Bunny. No, completamente. Uso imagen completamente ilegal. Claro.
Y más allá de cómo cante, es que él no puede patentar su voz. Va más allá de un tema legal. O sea, la ley no te da para sostener esto. La voz no es patentable porque no es única. Claro, va más allá de lo legal, va en lo ético. Sí, Y claro. no siempre la ley va a la par de lo ético Usualmente y va tarde, lamentablemente. sí. Y lamentablemente muchos temas, la mayoría de los temas como de filosofía, de Mm. lo que sea, siempre cuando se enfrenta al arte, palidece. Como que lo enfrentas con el arte y todo se desarma. Como que no hay una manera de estandarizar estas cosas como la ética en el arte, en la música, en lo que sea. Como que no resiste análisis. Como que siempre el arte viene a desarmar las cosas y como que no lo puedes dejar así como todo establecido Sí. para que funcione. Y eso es un poco lo que hablamos al comienzo, no al podcast, pero antes de empezar el podcast, ¿Mm? que mucho del tema artístico, ¿cierto? No necesariamente la parte de ilustración, sino también un poco del arte más abstracto, la música, ¿cierto? Por más que tú pongas reglas y tú digas, oye, estos colores combinan bien, o esta escala musical funciona así con estas notas y todo, al final siempre hay muchas obras que se salen de eso. Pero es una, como dices tú, una salida intencional, es esta asimetría intencional Mm. que termina funcionando bien y que termina sorprendiendo a la gente. Al final es como, ¿cómo metes después eso en la ley? ¿Cómo metes después eso en...? ¿Cierto? Porque al final es algo tan... por un lado es abstracto, o puedes decir que es casi etéreo, pero al Mm. final no lo es porque hay un grupo de gente bastante grande que están todos de acuerdo en que algo es bueno, ¿cierto? Claro. Entonces tú dices como ya, entonces de cierta manera es subjetivo, pero subjetivamente la mayoría decide que está en lo correcto. Entonces termina generando esta subjetividad que en realidad no es subjetiva, de cierta manera, obviamente. Claro, y bueno, dentro del arte igual como que existen y se identifican ciertos como zonas salvas, por así Ujú. decirlo, como safe zones, donde tú puedes, por ejemplo, hacer una parodia. Y dentro de eso podrías, como por ejemplo, imitar a Bad Bunny, Claro. ¿cachai? Para hacer una parodia. Kramer, ¿cachai? Como, Mm. ¿por qué Bad Bunny no demanda a Kramer? ¿Cachai? Porque el contexto es un contexto como de parodia. Se, Sí, se claro. entiende y se sobreentiende. Pero lo que pasó con la canción es otra cosa completamente distinta. No es una parodia, por ejemplo. No entra dentro de un homenaje tampoco. No, Tampoco es claro. un homenaje. O sea, lo que busca es, entiendo, explorar como el potencial de la IA totalmente, Ujú. eh, pero yo creo, y lo estoy como especulando, que en primera instancia lo que buscaba quien generó esta canción no es, digamos que, y citemos a Doctor House, que todos mienten, no era así como, no, es que quiero ver cuál es el potencial de la IA, quiero ver hasta dónde podemos llegar con esto. Y yo creo que tampoco era tan así, era así como ya si me va bien, la hago, ¿cachai? Y es eso, yo creo. O sea, y de nuevo, ahí obviamente tenemos Asumo, que asumir intenciones, exactamente. sí. Pero es interesante cómo lo pones, porque en ese caso particular, a diferencia de lo que es generar imágenes con inteligencia artificial, ¿cierto? La persona tuvo que hacer todo el arreglo musical, tuvo que cantar él, Sí, toda la por canción, eso. entonces al final como dices tú, al final es como no era necesario poner a Bad Bunny y hacer ese cambio. Ese cambio era un esfuerzo mínimo para todo el trabajo que era la Mm. canción, pero obviamente si lo hizo era porque quería que la canción le fuera bien, ¿cierto? Llegar lejos y todo. Lo hizo en el estilo de él pensando en el tema y todo. Sí, bueno, y dicen que ninguna publicidad es mala publicidad. O sea, el hecho de que haya esta pelea y si Sí, el día de mañana este tipo saca otro reggaetón que no tenga la voz de Bad Bunny y está bueno, porque la canción estaba sí, buena, claro. y probablemente le va a ir mucho mejor que si no hubiese pasado todo esto. Completamente. Y de hecho hay todo un tema. Si Bad Bunny no hubiese respondido, ¿cierto? Porque él respondió Mm, un mensaje diciendo, esta es una mierda de canción, no me sigan si les gusta. Si él no hubiese respondido, probablemente no habría llegado tan lejos, ¿cierto? claro. Pero al final, claro, la demanda ahí que no fue, digamos, es lo que dices tú, la intencionalidad. Nosotros podemos Mm. asumir la intencionalidad, pero no podemos demostrarla, lamentablemente. Sí, está curioso ese mundo como de las polémicas, como la Shakira y eso. Sí. Oye, Como que eso lo ocupan como de trampolín. Igual es sí, como esa Oporto en crisis, como dice no, Homero. completamente. Oye, y pasando un poco para cerrar el tema, algo ¿Mm? que mencionamos que encuentro que es súper interesante es esto había pasado antes, de cierta manera, ¿cierto? En algún momento yo Sí. lo mencioné en otro capítulo, el tema de cuando nosotros éramos más jóvenes, yo que estoy metido mucho en el tema de la música, estaba esta pelea cuando salió Guitar Pro, Fruity Loops y todos estos programas para hacer Mm. música, ¿cierto? Que no era tan instantáneo como es ahora, pero te facilitaba mucho el tema, ¿ya?
Y básicamente salía la gente diciendo, oye, nadie va a aprender a tocar instrumentos, nadie va a aprender música porque ahora está esta herramienta. Y claramente eso no pasó. Y hablando con mi tío años atrás, él me contaba que pasó algo parecido en los 80 cuando salió la música electrónica. La música electrónica era tan fácil de hacer, y no electrónica, puntualmente electrónica la que escuchamos ahora, pero había mucha que era como con ruidos de llantas frenando y teléfonos sonando y cosas así bien ridículas. Y él me dice, tú no viviste los 80, pero lo que tú escuchas es lo mejor de los 80. No tienes idea el 99% de la música lo mala que era, porque se masificó, y también esto fue un miedo en esa época, que no había internet, entonces era un círculo más chico, ¿cierto? Pero eso fue un miedo ahí, y fue un miedo cuando salieron estos otros programas, y es un miedo ahora, digamos, que es mucho más vocal por cómo funciona el internet. Pero al final, lo que yo creo que va a pasar, más allá de la inmediatez, es que básicamente van a salir los ilustradores o los artistas en general y van a brillar con este tema comparado al resto de los comunes de los mortales. Y el común de los mortales simplemente se va a aburrir. Porque al final va a ser como, sabes que no vale la pena. O sea, voy a hacer toda esta iteración y todo este trabajo cuando en realidad prefiero pagarle a alguien que lo haga 1000 veces mejor. ¿No? Sí, sí, por eso yo siempre dije así como no tengo miedo como de perder la pega. Y si es una pega que me estoy perdiendo, donde el cliente elige Claro. usar la IA por sobre un artista, es una pega en la que realmente prefiero no estar. Eso te iba a decir. No sé si tuviste, pasó también un comercial con Magic the Gathering, de otro juego de cartas mundial. Y fue todo un tema porque subieron un comercial con... no era realmente un video o una animación, era más como Live 2D. Eran estas como ilustraciones con elementos que se mueven. Ah, como un Ilustrativos. motion graphics. Exactamente, como motion graphics. Gracias. Entonces, básicamente sacaron esta imagen y alguien preguntó si era inteligencia artificial. Y decía que era súper feo porque Magic al final es como algo a lo que los ilustradores aspiran, ¿cierto? A participar en ilustraciones de juegos de cartas donde al final el foco es el arte de la carta. Sí. Dentro de todo. En especial A para pesar los de que jugadores son casuales. chiquitísimas. Así Sí, como... bueno, y por eso han sacado los full art y todo este tema, Sí. y son gritos. Magic ha sacado ediciones especiales con arte distinto para la misma carta, distintos tipos de arte, porque ese es el nivel. Entonces, encontraron que era súper ofensivo, pues están como atacando a sus propios clientes, digamos. El tema de inteligencia artificial, Magic dijo que no era inteligencia artificial, y después, cuando salieron todas las pruebas de mira aquí, mira acá, mira aquí, mira aquí, mira todos estos detalles que claramente son hechos de inteligencia artificial, dijeron, ¿sabes qué? Nos disculpamos si fue inteligencia artificial y pedimos perdón. Y nos pasa con muchas empresas que nos dicen, oye, nosotros podemos usar una imagen de Midjourney, por ejemplo, para un comercial. Y a nosotros siempre nos toca, porque es como, legalmente podrías hacerlo, pero estamos obligados, y nosotros lo hacemos porque queremos, digamos, a destacar el potencial riesgo gigante de lo que es el juicio de la opinión pública. Igual ahora lo puedes detectar al ojo, Mm. así como, ya, esto está hecho con IA, pero eventualmente no se va a notar. Eventualmente la IA va a aprender lo suficiente para que no se note. O sea, el primer argumento que dieron la mayoría de los artistas, debo decir, amateur, cuando apareció la IA es como, ya, pero si no saben ni hacer ni manos. Y ahora las manos les quedan bacanes. O sea, les quedan súper buenas. Claro. Y aprendieron. O sea, es una cuestión que está aprendiendo totalmente todo el tiempo. Y en algún momento todas esas pifias ya no van a estar. Y no, ¿cómo la diferencio? Sí, pero sí, pero, y el contraargumento que quiero hacer ahí es que eso pasa para todas las áreas. Nosotros estamos viendo cómo la inteligencia artificial supera abogados, supera doctores. O sea, como dijo Rodrigo, nosotros que somos ingenieros comerciales, ese es lo primero que se va, porque nosotros lo que hacemos es súper automatizable, digamos. En general lo hacemos porque la gente o no quiere o no sabe cómo se puede automatizar, pero si alguien puede automatizar todos los correos y todo ese tipo de cosas que la gente hace, digamos, de analista para abajo, o sea, seguro que todos esos cargos desaparecen. Y lo hemos hablado antes las empresas eran 80% área de venta, ¿cierto? O sea, el concepto de marketing existía por todo el tema de precio y etcétera, pero el concepto de publicidad hace años era impensable, porque era como la gente va a comprar porque es lo que hay, ¿cierto? Y después cuando se automatizó un poco más el proceso de venta, era como, ya, ¿qué hacemos con toda esta gente? Estamos gente, lo podemos echar, o inventamos, entre comillas, y los ponemos a hacer algo un poco más detallado para vender un poquito más, ¿cierto? Para agarrar un poquito más al cliente. Estudiamos la psicología. Hagamos cosas de ese estilo. Y yo creo que va a terminar pasando algo parecido. Eventualmente, toda la pega de analista, por decirlo, el trabajo de analista, va a quedar medio automatizado. Y va a tener que hacer como ya. Entonces, ahora, ¿qué les ponemos a hacer, cierto? Vamos a tener que hilar más fino todavía. Ya no es solamente un análisis con lo que estamos haciendo, sino que ahora nosotros queremos que usen la inteligencia artificial y lleguen con el número final, ¿cierto? Lleguen con el 7. No quiero todo el mejuje que traen. Claro.
Sí, pero ahí igual volvemos a lo anterior, que de repente está el peligro de que el pensamiento crítico de repente Sí. vaya mermando, como que me están dando las respuestas todo el rato. Es Ujú. como los viejos cuando se quejan de que uno tiene un reloj así como digital y no sabe leer con las manecillas. Yo sé leer con las No, yo manecillas, también. pero me demora un poquito. Es un poquito, un poquito. Pero es como eso, igual son capacidades que, bueno, ya no tiene sentido, obviamente, leer con Claro. las manecillas, a menos que, no sé, vayáis a Londres. Pero, pero en definitiva, y como abro unas comillas bien grandes, educador, Sí. porque tampoco soy pedagogo, pero Ujú. sí soy profe, eh, te ayuda de repente como a crear ciertas conexiones Sí. neuronales que realmente ayudan a no volverse medio menso, pues, ¿cachai? Así No, como no... completamente. Lo hemos hablado antes, pero por ejemplo, siempre se critica el tema de lo que te enseñan cuando eres chico que después no lo usas. Es como, claro, quizás tú no necesitas saberte los reinos animales y vegetales, ¿cierto? Pero el reino fungi y el reino monera, si no sabes que existen, ¿cómo los vas a buscar el día de mañana? Mm, ¿Cierto? Lo mismo con la programación, que salió el CEO de Nvidia diciendo que no programen porque la inteligencia artificial lo va a hacer solo. Pero el día de mañana, cuando estén los androides de inteligencia artificial amenazando a la humanidad, y la única solución sea programar algo que nos defienda, nadie va a poder porque nadie va a saber hacerlo. O sea, obviamente me estoy yendo al extremo, pero al final estás perdiendo una capacidad básica que necesitas para poder ejercer. igual es entretenido pensar en eso, así como Terminator, ¿cachai? La revolución de las máquinas. En términos de ficción, porque que pase no sería entretenido, pero es bacán como especular eso. Y de hecho hay una cuestión que me gusta mucho que eh, yo decía, cuando ocupaba Midjourney, esta Ujú. experiencia de crear el Zeus, yo decía, yo estoy entrenando, le estoy enseñando. Cada vez que yo tomo una decisión, estoy enseñando. Y ahí pasa algo súper interesante, porque para Midjourney, no sé si todavía, tú tenías que pagar. Sí, todavía. Ya, entonces tú lo que haces es seleccionar entre 4 imágenes y seleccionar la mejor. Ujú. Eh, y esa selección, finalmente, lo que hace es enseñarle a la máquina. Tú estás pagando Exactamente. para trabajar. Sí, completamente. Estáis pagando para trabajarle a una máquina. Es súper raro. Sí. Pero, por otro lado, después yo me puse a pensar, ¿y si yo lo hago mal a propósito? Y desentreno esta cosa. Y al tiempo salió esta cosa que si tú querés proteger tu ilustración, le tira como un velo, por así decirlo, no me Sí, acuerdo cómo se llama, como un velo y desentrena a la IA. Como que lee la imagen y cuando quiere falla. alimentarse, como que falla y lee otras cosas Sí. e interpreta otras cosas y como que las va desentrenando y las va envenenando. Lo encuentro súper interesante, así como si nos queremos poner paranoicos, está buena, El, está entretenida. sí, bueno, está demostrado, se han hecho estudios que si tú entrenas inteligencia artificial con inteligencia artificial, esa parte como iterativa empieza a ¿Mm? empeorar considerablemente más rápido. Entonces, por eso está todo este tema de, oye, si tú subes una ilustración con inteligencia artificial, ponle que inteligencia artificial pide a la gente, lo mismo con los libros. Si tú subes un libro ¿Mm? a Amazon, tú estás obligado a poner si el libro está hecho 100% por humano, IA Assisted o AI Assisted, ¿cierto? ¿Mm? Asistido por inteligencia artificial o generado 100% por inteligencia artificial, cuando tú lo No, subes, no ¿cierto? entiendo. Entonces, eh, es un poco, por un lado, para proteger a la gente lo que está comprando, ¿cierto? Que Amazon se Mm. preocupa más por el cliente, pero también va por este lado de tratar de definir qué está hecho con qué cosa y cómo funciona, Sí, me acuerdo ¿verdad? haber visto un video en YouTube de una persona que a ChatGPT le preguntaba así como, ¿cuáles son los temas más populares de libros para colorear? Y ahora hazme el título. Ah, Y después empezaba a poner prompt también, así como mm, en Midjourney, hazme imágenes para colorear. Y armaba un PDF en Canva, así, todo gratis. Armaba el PDF, lo subía a Amazon y lo vendía como libro para colorear. Y en, ¿qué? 2 horas generó un libro que le podía estar a goteo generando lucas. Yo lo encontré una manera súper el, inteligente de generar lucas. Por eso yo te digo, yo no soy un hombre de negocio, yo para nada. Yo no soy bueno para generar lucas. Pero lo encuentro interesante. en Etsy, que es esta página donde la gente vende como productos. Mucha gente vende productos digitales, ¿cierto? Ilustraciones o Mm, stickers o cosas de ese estilo. No que los stickers sean digitales, pero la gente los puede comprar y puede imprimirlos por su lado. Y Etsy, de cierta manera, ha estado envenenado por la inteligencia artificial. Si tú vas ahora, está lleno de inteligencia artificial al punto de que en realidad la gente ya no confía en la página, ¿cierto? Porque al final lo que yo creo es que lo que va a terminar pasando, por lo menos en el tema del arte y el tema de la música,
es que la gente se va a volver cada vez más apta, ¿cierto? O más adepta en identificar inteligencia artificial. ¿Ya? Entonces lo que va a terminar pasando es que la gente, por naturaleza, no quiere que lo hagan leso, ¿cierto? No quiere pagar $2, o sea, $20 por lo que costó 2 centavos. Entonces, porque a nosotros nos genera problemas. O sea, si alguien compra un anillo en AliExpress a $2 y lo vende a $20 en Etsy, y yo me entero, me da rabia, me enoja. Entonces, la próxima vez yo voy a fijarme muy bien antes de comprarlo. Sí, pues después te empieza a perseguir como la paranoia. Sí, Así como... completamente. Y es psicología humana, digamos. Es como lo que pasa con las ferias artesanales, pero llevado a otro nivel. ¿Mm? Así como, ya, pero ¿esto lo hizo la persona o no? Ah, sí, bueno. ¿Lo compró hecho o qué? Así como, ¿esto realmente son recuerdos de San Antonio? ¿O, o le grabaron San Antonio después nomás y el Sí. resto Y venía es, hecho? pero es interesante porque hay un tema de psicología humana súper grande ahí de ownership, ¿cierto? De algo que nosotros consideramos nuestro, de que nosotros le asignamos un valor a algo por estar hecho a mano, ¿cierto? Entonces el valor, o sea, el producto en sí no tiene un valor intrínseco, sino que tiene un valor adicional, emocional o sentimental, como queramos decirle, en base a cómo fue generado. Entonces la inteligencia artificial de cierta manera atenta contra eso. Pero igual mencionamos previamente que, por ejemplo, la existencia del arte digital después potenció el precio del arte Completamente. tradicional. Y yo creo que podría quizás generar ese impacto en el arte digital, así como un artista digital que no es IA, eventualmente podría empezar a elevar números. Sí. Ahora, de nuevo, insisto, yo soy un pésimo negociante, podría, lo tiro así como... No, está bien. Y de hecho también lo mencionas con las películas. De hecho, stop motion también se sigue usando, a pesar de que no... Y de hecho salen series que están hechas como en estilo antiguo y a la gente le encanta, por la nostalgia y todo. Ahora, Sí. si tú me preguntas a mí, yo creo que sí vas a terminar potenciado el arte digital de la misma manera que fue el tradicional. Pero igual que el tradicional, en el futuro va a haber menos gente dedicada al arte tradicional, o sea, al arte digital. ¿Cierto? Entonces, y lo mismo con la música, ¿cierto? Ahora, obviamente, estos programas de música no mataron a la música tradicional de aprender instrumentos, pero la cantidad de gente se redujo considerablemente. Lo que hizo que subiera de precio porque había menos gente disponible para hacer. Claro. ¿Cierto? Entonces, yo creo que se va a nivelar por ahí también. Sí, bueno, respecto a la industria musical, en la misma audiencia que les he hablado, estaba la Carla Ortiz, estaba el ¿Sí? tipo de Stability, había un tipo que era, si no me equivoco, de Sony Music. Y él decía, nosotros usamos IA para de repente, ya, hazme una base de percusión, más o menos en tal estilo, hazme una armonía, pero eso después lo empezaron a modificar. Y yo creo que es eso, ese uso es el uso que deberíamos darle, ¿cachai? Pero en todo aspecto. Ese es el ideal. De hecho, conozco gente que escribe libros y también le gusta ir a ChatGPT y tratar de decir así como ¿qué crees que pasa ahora? ¿Qué? ¿Cierto? Como tratar de pimponear ellos mismos, así como ¿qué crees que haría este personaje? A mí me decepcionó un poquito en ese sentido ChatGPT. ¿En qué sentido? Que de repente, como que más me pregunta él a mí que yo a él cuando quiero crear algo como creativo. ¿Cachai? Sí. Yo tengo una campaña de Calabozos y Dragones con ChatGPT. Y de repente siento que me comporto más yo como el Dungeon Master haciendo la historia que ChatGPT. Entonces de repente como que es un pimponeo así como, ya, pero dime qué va a pasar. Va a pasar tal cosa. Ahora, ¿qué haces? Es como, pero loco, dime, por favor, dime. Sí, claro. Y va así como que le estoy empujando hasta que como que se moje el potito y me cree algo. Como que me cuesta mucho que cree algo creativo. Sí, y ahí hay un poco el tema de cómo funciona ChatGPT. En general la inteligencia artificial está hecha para que necesite input humano, para que no sea automática. ¿Cierto? Sí, entonces, es como un mayordomo, una cosa exactamente, así. Entonces es a propósito, pero claro, afectan estas cosas. Ahora el tema es, está hecho a propósito por algo, porque no queremos que el día de mañana se descontrole y se ponga a crear mini ChatGPTs por el lado y termine dominando el mundo, ¿cierto? Sí. Pero sí, o sea, ocurre lamentablemente, ocurre para bien o para mal. Ya me pasó que alguien hizo un juego con IA, que también te iba mostrando fotos de lo que iba pasando. Era un futuro post-apocalíptico en Nueva York, te decía básicamente dónde estabas, qué es lo que iba a hacer, qué es lo que querías hacer. Y te iba citando puntaje en base a tomas la lámpara, no tomas la lámpara, escuchas ruidos, te quedas quieto mientras buscas más cosas o te alejas. Y al comienzo era súper interesante y después ya encontrabas un patrón que ya se volvía súper estático. Como que sí. Yo lo empecé a jugar y después de una hora ya no pasaba nada. Todo era entro, no entro, dejo a alguien esperando afuera, y era como muy buenas decisiones. Después era como ya tan... Sí, y las partes como interesantes te pone como un párrafo, así como hiciste esto,
Y no, Tal no cual. no me representaba mayor desafío. Como, claro, el hecho de que esté como siempre al servicio y no me contradiga o no me Ujú. ponga como trabas o desafíos, al menos para la campaña de D&D Sí, estuvo claro. medio fome. Igual lo he probado en otros ámbitos. Y no estoy seguro, ya, si la digo nomás. El 21 de mayo se conmemora el combate naval de Iquique. En Ya, Chile. ¿conocen lo que pasa cuando, por ejemplo, humanizan Firefox y hacen un personaje de Sí. Firefox y de Chrome y de... Tengo miedo de lo que va esto, pero sí entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Sígueme, sígueme. Lo guillinca que le Eh, dicen. confía. Ya, ya, y existe otra cosa, lo que llaman los chips. ¿Conocen el chipeo? Ya, el chipeo es Sí. cuando tú tenés dos personajes de ficción y así es como que, no sé, se besen, cosas por el estilo. Los vinculas emocionalmente, básicamente. Claro, así como... Ficticiamente, emocionalmente, como la gente que dice, por ejemplo, Sherlock con Watson, que les gusta decir, no, si en realidad en mi mente son pareja. Ya, ese tipo de Claro, cosas. así como el gato Juanito de epidemia, cosas por el estilo. Eh, ya, eso que acabo de hacer es más que nada para que lo que viene no suene de peor. Pero lo que a mí me gustaría hacer alguna vez es que todos los 21 de mayo los ilustradores generen la tradición de dibujar el shipeo. Y shipeo tiene un doble sentido ahí. El Claro. shipeo entre el Huáscar y la Esmeralda. Porque cuando chocan, dices tú. No, así como que humanizar el Huáscar y la Oh, Esmeralda y que en secreto se amen. Bueno, la cosa es que fui a ChatGPT y le dije así como, mira, porque igual tenés que darte como engañar a ChatGPT para que te diga sí, así como, no, eso no se puede hacer. Tenés que darte una vuelta, así como, créame la premisa de una película que... Y ahí como que tal cual. se suelta un poco. Entonces la premisa era que la Esmeralda y el Huáscar se amaban en secreto y se tenían que encontrar, etcétera. Pero al final, por la presión militar, se tenían que... Era como un Romeo y Julieta, pero de barcos. Sí, ya. Y yo dije así, como ya, que me sorprenda. Y no me sorprendió para nada. Lo único que hacía era como poner como relleno, conectores de más. Y al final la historia la armé yo. Como que el general Grau se encontraba en la noche con Arturo Prat y es como que se ponían de acuerdo para que por una última vez se encontraran, pero justo cuando se iban a encontrar y darse un beso, los barcos, eh, justo aparecía como toda la armada y se tenían que pelear y se tenían que asesinar como frente a todo. Era como un Romeo y Julieta, pero de barcos. Entonces mi intención es crear esa historia algún día y que se agarre como tradición todos los 21 de mayo los ilustradores dibujar el chipeo de la Esmeralda y el Huáscar. Y los fanfictors que hagan sus fanfics también de. Son estas también historias artificiales que la gente inventa. Claro, y así la cobadonga, así como, no, tienes que cumplir tu deber, ¿cachai? Así como, ¿Sabes que yo vería no esa sé. película? Suena muy interesante. Porque el concepto de que, claro, es oculto, pero al final en público tienen que verse como que se están peleando. ¿Cierto? A diferencia de Romeo y Julieta, que en realidad era como todo en Mm, secreto, ¿cierto? sí. Entonces verlos acá como casi que peleándose a sablazos, pero en realidad por la espalda están como. Bueno, pero a lo que iba es que, claro, esta historia es demasiado tirada de las mechas y te lo prometo, yo googleé para ver si esto existía. ¿Mm? Porque de repente uno dice así como, ya, pero todo está hecho. Sí, claro. No, esto no está hecho. Y eso me emociona mucho. Y empecé a buscar y de repente lo tiré a ChatGPT, así como ya, sorprende, pues tírame hechos históricos, encadéname y como, claro, hechos históricos tenía fecha, etcétera. ¿Mm? Pero toda la parte creativa me decepcionó y yo dije, pucha, esta inteligencia no es tan inteligente como yo esperaba. Pero claro, es una inteligencia que va por el lado como artístico. Y por eso te digo que cuando toda la mayoría de las cosas alcanzan a rozar un poco lo artístico, como lo legal, como hablábamos ¿Mm? previamente, como que se empieza a desarmar y a desmoronar, como que el arte en general hace que todo así como que se transforme como en una chaya de colores, así como Sí. que ya no funciona. Y pasa mucho con el lado artístico también por el tema de la mayoría, ¿cierto? Estamos hablando de que la inteligencia artificial toma el promedio, por así decirlo, de las cosas. ¿Cierto? Tú le pides algo y es como, mira, tomé 100 ilustraciones que ya existen y son más o menos así. Entonces al final te normaliza de cierta manera y evita todos los extremos para todos lados. Y al Mm, final eso le quita mucho a toda la parte artística en general. sí, es que es como jugar GTA con claves, pues, así como con códigos, como que después de un rato te aburre, porque es como que ya no tienes limitaciones, como que ya no te ponen desafíos. Mm, Y no sé, yo al menos siempre estoy como tratando de buscar esos desafíos claro. y que la máquina me lo solucione. De repente, como que en este caso no me lo solucionaba, no me Claro. entregaba un feedback. Y hay uno de los temas importantes que al final estas son herramientas de
generan texto en base al prompt que uno les da, generan imágenes en base al prompt que uno les da, pero al final la labor creativa está en uno, no está en ellas. Yo soy el creativo y claro, yo puedo, si lo prompteo bien y si le doy la vuelta, puedo encontrar que me ayuda a inspirarme o que incluso termine escribiendo la historia y le quede muy bien. ¿Cierto? Yo una vez ocupé ChatGPT para hacer una aventura de Dungeons and Dragons y quedó muy buena, pero claro, uno tiene que saber qué pedirle, ¿cierto? Porque al final el que está creando es el humano. Hay un concepto Claro. a mí que me encanta que se llama human in the loop, que hay un humano que tiene que estar, porque o yo estoy prompteando o yo tengo que hacer algo con el output que me pasa, ¿cierto? De repente yo le puedo pedir, ármame un post para Instagram y me arma el mejor texto de la vida, pero aún así tengo que yo ser el que lo copia y lo pega al otro lado y decide postearlo. O sea, la decisión al final de hacer algo con lo que genera la inteligencia artificial está en uno. Y eso yo creo que es algo que es súper importante que la gente lo tenga súper en claro. La máquina no hace cosas por sí sola. La intencionalidad de lo que vayas a hacer con cualquiera de estas inteligencias artificiales está en ti. Y al final tú tienes que ser el creativo que de repente puede estar un poco zafado y querer chipear 2 barcos de la historia chilena, pero efectivamente tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo yo ocupo estas herramientas para efectivamente construir algo nuevo, ¿cierto? Y esa es la creatividad al final, crear cosas nuevas. Así que no, de verdad, yo, o sea, todavía estoy superando la historia que acabo de escuchar, pero... Había más detalles, pero lo omití. Va a ser meses para olvidar esta historia. Ya, lo bueno es que este podcast queda como precedente de que fue idea mía. Sí. Con eso yo quedo feliz. Loco, el 21 de mayo me voy a despertar a la noche así. Una pesadilla los 2 barcos. Así. Soñar con la obra de teatro. Claro, es que también me dan muchas interrogantes, porque como que serán como Transformers, así como que o simplemente son 2 barcos, así como que para darse un besito se chocan y se destruyen cuando se chocan. Y finalmente, ese espolonazo no fue un espolonazo, fue el último beso. Claro, la guerra del Pacífico fue malinterpretada. Eso es lo que suena demasiado interesante, me concluir. molesta demasiado. Y tiene sentido, que es lo peor. Podemos concluir de eso. Ahora, salgamos de ahí. Sí, por Ok. favor. Porque ya llevamos Sí. harto rato y tenemos que empezar a cerrar el podcast, pero una invitación, Pelleyo, a la gente que esté escuchando, dónde te puedes seguir, dónde puedes saber más de lo que estás haciendo, cómo te encuentran. Self-promotion. Go. A ver, mi Instagram es Pellejo Ilustrador. Es donde más como me muevo, porque la verdad es que no soy una persona muy de redes. Lo que estoy haciendo últimamente es como agarrar las ilustraciones que tengo guardadas desde años y programar un mes de publicaciones, y así yo simplemente veo así como, ya, alguien me comentó y le respondo. Porque antes era como, ya, todos los viernes voy a subir una ilustración. No. Así que si me quiere encontrar como ilustrador, está mi Instagram, y si me quiere tener de profe, estoy haciendo clase a animación digital en Duoc Maipú. Y de verdad vayan a seguirlo, el arte de Pellejo es muy, muy bonito. De hecho, última confesión del capítulo, cuando estábamos pensando este capítulo de traer un ilustrador, dije, yo tengo a mis amigos de Mitos, voy a buscar, se me ocurre uno del tiro, Pellejo, y le digo al Nacho, al final Pellejo aceptó, acá está su Instagram para que lo vea, y me dice, ya lo seguía. Entonces, efectivamente, uno se encuentra con la cuenta de Pellejo, uno le da like y sigue, porque en verdad es muy bonito el arte que comparte. Agradecerte por venir a conversar con nosotros de inteligencia artificial y de estos dilemas que se abren con todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial generativa y el arte, ¿cierto? Y el proceso artístico, independientemente si es desde la ilustración o desde otra forma de arte, pero efectivamente, yo creo que efectivamente es una herramienta que se puede complementar muy bien los procesos artísticos, pero siempre y cuando la veamos como una herramienta y no como un rival a vencer. Sí, totalmente. Porque con los modelos abiertos la pelota ya quedó echada. O sea, ya está afuera, ya va a haber gente que va a clonar los estilos y que va a estar reclamando y todo. Entonces, veamos cómo lo aprovechamos para efectivamente ayudar al proceso creativo, porque efectivamente la creatividad es algo que no va a poder ser igualada y eso depende al final del usuario que esté ocupando estas herramientas. Así que la invitación a la gente que está ahí en la casa, pruebe estas herramientas, vea el tema, incorpórenla en sus procesos también, porque al final hay que aprender, igual que como aprendimos a ocupar Photoshop y aprender a ocupar las tabletas, aunque yo la ocupo solo para hacer dibujos en los PowerPoint cuando hago clases, hay que ocupar la tecnología, ya llegó, estamos viendo esta revolución de la inteligencia artificial, pero ocupémosla de buena manera, ¿cierto? Y ocupémosla de forma que efectivamente
provoque que haya más arte, ¿cierto? Provoque que haya más gente creativa. Yo creo que por ahí tiene que ir la Inspire. discusión. Va a estar interesante, sí, el día en que, claro, la inteligencia artificial sí pueda crear algo creativo, así como llegar a Yo Robot. Va a estar Voy a ser honesto, cuando lleguemos a ese día, ese va a ser el menor de nuestros problemas. Porque vamos De más a tener... que sí, de o más sea, que si, sí. si puede llegar a hacer eso, ya nadie está a salvo de nada, o sea... Además que sí. O sea, por eso, yo puedo decir que es interesante, pero no puedo decir que va a ser agradable. Pero Sí, claro. interesante va a ser. Claro. Aburrido no va a ser. Así que, dicho eso, nada, despedirnos de la gente que está en la casa. Muchas gracias por escuchar el capítulo hasta acá. Si estás acá, por favor, y no estás suscrito, dale a suscribir, dale like, deja tus comentarios, tus dudas. Vamos a dejar las distintas herramientas que mencionamos y los links a Pellello en la descripción. Si estás escuchando en Spotify, anda por las estrellitas, ¿cierto? Y todo lo que... las cosas buenas para que te sigan apareciendo los capítulos de ¿Qué IA está pasando? Este podcast donde hablamos de inteligencia artificial y tecnología. Muchas gracias, Pellello, muchas gracias, Nacho. Esperemos tenerte en otra oportunidad hablando de otras cosas entretenidas. De más. Cuídense mucho. Ahí les cuento cómo va la historia de los gatitos. Chao, chao. Ya. Chao, chao. Adiós.